Muy buenas tardes, compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paola, soy analista de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Tatiana, soy analista de seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy vamos a acompañarlos en este espacio para contarles un poquito sobre qué es el LUMBAC. El día de hoy yo les voy a hablar un poco pues entonces el concepto de qué es y todo lo que nos puede causar un lumbago, ¿cierto? Pero para iniciar entonces quiero que entiendan cómo está estructurada la columna vertebral. La columna vertebral es un conjunto de huesos, que son todo lo que conocemos como vértebras, músculos, tendones y otros tejidos que van desde la base del cráneo hasta la parte baja de la espalda, incluyendo la pelvis. La columna vertebral encierra la médula espinal y el líquido que rodea la médula espinal, y es un eje óseo que ocupa la mayor parte de nuestro cuerpo, permite la movilidad y da soporte a nuestro cuerpo, ¿cierto? Es importante que entendamos que la columna vertebral está formada por 5 partes. Toda esa estructura son 5 partes, ¿cierto? Entonces empieza de arriba abajo, se llama la zona cervical, que es la parte más próxima al cráneo, y pasa por nuestros hombros. Esa es lo que conocemos como la zona cervical. Luego viene la zona dorsal, o la que está compuesta o que hace parte de la columna pues de la parte torácica. Y bueno, y después viene la zona lumbar o parte baja de la espalda. Finalmente tenemos la parte que llamamos sacro, que llega hasta el coxis, que comúnmente lo conocemos como el huesito de la alegría. ¿Listo? Entonces, el dolor de cintura o el dolor lumbar, la zona lumbar es la zona donde más se manifiestan los dolores de la espalda, ¿cierto? Debido a que es la zona que sostiene la mayor parte del peso de la parte superior del cuerpo. O sea, en la zona lumbar está cargando todo lo que es el tórax, todos los órganos internos, todos los miembros superiores y la cabeza. Entonces es mucho peso que tiene que aguantar. Es importante que reconozcamos que la mayor parte de los dolores lumbares son de naturaleza mecánica, o sea, lo que quiere decir que en muchas ocasiones el dolor lumbar se asocia al desgaste normal que se produce en articulaciones, discos y huesos de la columna vertebral, asociado muchas veces cuando se está en el proceso de envejecimiento. Por eso no es común a un niño o a un muchacho de 20 años quejándose de dolores lumbares, ¿cierto? Entonces, por eso se asocia directamente al envejecimiento. Algunas patologías que están asociadas a los dolores lumbares por naturaleza mecánicas tenemos esguinces y distensiones musculares. Los responsables de los dolores agudos quiere decir que salen de un momento a otro, que no vienen pues con el tiempo, sino que se están generando de un momento a otro. Esto se da por estiramientos excesivos de los músculos, por desgarros, por coger pesos demasiado pesados. Entonces esto nos va a generar un dolor en la zona lumbar. También tenemos otro tema que son degeneraciones vertebrales por desgaste de los discos. Ocurre cuando los discos intervertebrales, que usualmente son elásticos, pierden su integridad y capacidad de amortiguación. Ellos funcionan como un amortiguador, como los carros, un amortiguador. Entonces con el tiempo y con el paso de los años, esta amortiguación se va perdiendo. Tenemos otro que son rupturas o hernias de disco. Ocurren cuando los discos se comprimen y se salen de su lugar o se rompen. Y tenemos otro tema que se llama radiculopatía. La radiculopatía ocurre cuando la raíz del nervio de la médula espinal se comprime, inflama o lesiona. ¿Listo? Tenemos la ciática. La ciática es una forma de radiculopatía, es la compresión de un nervio como tal, que es el que pasa pues como por la zona, lo que comúnmente conocemos como la nalga, y ese nervio se está comprimiendo, entonces es lo que nos causa un dolor. También tenemos estenosis espinal, que se da también por el paso del tiempo y los años, y la estenosis espinal es un estrechamiento de la columna vertebral que pone presión sobre la médula espinal y los nervios, y puede causar un dolor, entumecimiento, dificultad para la marcha y todo este tipo de cosas. Y también tenemos otro tema que son irregularidades esqueléticas, que incluyen escoliosis, lordosis, curvaturas de columna. Son problemas un poco más genéticos que pueden causar pues, dolores como tal en la zona lumbar. La otra forma de aparición de los dolores lumbares entonces es que son por enfermedades que se pueden presentar de un momento a otro. Se llaman enfermedades subyacentes, pero estos son menos comunes o son más raros pues, de aparecer. Dentro de los que tenemos entonces pueden ser infecciones, por infecciones urinarias, por infecciones en alguno de los órganos que están en esta zona, pues que son varios.
Afecciones graves como tumores. Los tumores también pueden causar dolores en esta zona, si son tumores renales, tumores de vejiga, todo este tipo de tumores pues van a generar también un dolor en la zona. Aneurismas aórticos, cálculos renales, enfermedades de las articulaciones como artritis, osteoartritis, artritis reumatoidea, osteoporosis, endometriosis. La endometriosis pues claramente en las mujeres, que son las que tienen endometrio, fibromalias, que son un síndrome de dolor crónico caracterizado por dolor muscular generalizado y fatiga. Listo. Tenemos unos factores de riesgo para la manifestación de dolores lumbares. Hay algunas personas que están más propensas a otras, pues teniendo en cuenta si cumple todos los factores, pues más propensas todavía van a ser para presentar una enfermedad o un dolor lumbar. Entre ellas, como lo he mencionado, tenemos el tema de la edad. Al envejecer, la pérdida de fuerza de los huesos debido a enfermedades como osteoporosis puede causar fracturas y al mismo tiempo disminuir elasticidad y tono muscular. Al disminuirse este tono muscular, pues los músculos no van a resistir la misma cantidad de cosas que lo podría hacer un joven, por ejemplo, ¿ya? Y con la edad los discos intervertebrales comienzan a perder el líquido que llevan por sí mismos, entonces pierden la flexibilidad, lo que disminuye su capacidad para proteger las vértebras. El riesgo de estenosis espinal también aumenta con la edad, entonces sabemos que entonces uno de los factores pues muy importantes va a ser la edad, y es un tema que no vamos a poder pues como disminuir, porque pues quién está exento de pasar el tema de la edad, ¿cierto? Nadie tiene la juventud por vida. Otro tema o factor de riesgo es el estado físico. Si los músculos de la espalda y del abdomen están debilitados, es posible que no puedan soportar correctamente la columna vertebral. Como dije inicialmente, la columna vertebral es el soporte del cuerpo humano. Entonces, esto va a generar pues como más facilidad para que se presenten dolores. Además, tenemos algunas personas que solo hacen ejercicio los fines de semana. Al hacer ejercicio los fines de semana están recargando, como decirlo así, de actividad al cuerpo, ¿cierto? Entonces no lo hacen como con un juicio, una intensidad moderada ni nada, entonces lo van a recargar directamente y pueden causar pues lesiones más dolorosas en estas zonas. Los estudios demuestran que los ejercicios aeróbicos de poco impacto es beneficioso para mantener la integridad de los discos intervertebrales, entonces para que lo tengamos en cuenta, para que lo vayamos incorporando en nuestra rutina diaria. Otro tema pues también que vea afectado la zona lumbar pues es el aumento de peso. Las personas con sobrepeso o la obesidad, o las personas que aumentan rápidamente de peso, pueden poner mayor presión en la espalda, ¿cierto? Entonces, como sabemos, como dije, la zona lumbar es la que va a recibir todo este peso, entonces si usted aumenta de peso pues va a generar más presión en esta zona. Las mujeres en embarazo también van a tener mayor riesgo de presentar una enfermedad lumbar o un dolor lumbar, porque pues es claramente que la mujer embarazada tiene unos cambios físicos que van a afectar pues directamente esta zona, como es el ensanchamiento de la pelvis para poder dar a luz y el aumento del peso, pues obviamente por el que tienen una nueva vida dentro de sí. Normalmente estos síntomas en el embarazo pues se desaparecen cuando ya se tiene el bebé, entonces bueno, esto es la única que se quita, por decirlo así. Hay unos factores genéticos, hay unas enfermedades que pueden causar dolor lumbar, tales como espondilitis anquilosante, una forma de artritis que involucra la fusión de las articulaciones de la columna y causa alguna inmovilidad de la columna vertebral. Entonces va a tener un componente muy genético que va a causar este tipo de dolores. Factores de riesgo ocupacionales, pues claramente está tener un trabajo que requiera levantamiento de pesas, pues de cajas, de manipulación de cargas como tal, pues va a generar o va a estar más en riesgo de presentar una enfermedad como una enfermedad o un dolor lumbar. También tenemos temas como estar todo el día sentado. Esto va a generar un sobreesfuerzo en los músculos por decirlo así, de la cintura y de la zona lumbar, entonces pueden contribuir pues a aumentar el dolor.
especialmente si la persona no realiza ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento, de calentamiento, si la persona tiene una mala postura, si no realiza las pausas activas. Entonces esto nos va a generar que se nos pueda presentar mayor riesgo de presentar lesiones o dolores lumbares. También hay temas de salud mental, factores de salud mental, porque los problemas de salud mental preexistentes, tales como ansiedad, depresión, pueden influir en cómo o cuánto la persona se enfoca en su dolor, así como en su percepción de la gravedad del mismo. Puede ser que el dolor no sea grave, pero una persona que esté deprimida o que tenga una ansiedad va a somatizar más el dolor y, pues, por decirlo así, va de cierta forma exagerarlo, ¿cierto? Puede ser exageración, puede que sea real, pero es un tema un poco complejo para definirlo. El dolor que se vuelve crónico también puede contribuir al desarrollo de trastornos psicológicos o factores psicológicos, ¿cierto? Porque una persona que está padeciendo un dolor crónico que no se le quita con nada, que siempre lo va a tener, que le imposibilita para llevar una vida normal, sea laboral o con su propia familia, pues va a generar, pues, también trastornos psicológicos. Otro tema importante y un factor de riesgo: las personas que usamos mochila, bolso, maletín, como le quieran decir, que lo sobrecargamos, porque ahí echamos que la coca, que las llaves de no sé qué, que las llaves de no sé dónde, que la botella de agua, que todo eso. Entonces la sobrecarga va a hacer que haya una mayor tensión en la espalda y que cause una fatiga muscular. Entonces es importante que tengamos, pues, en cuenta el sobrepeso de las mochilas. ¿Cómo se diagnostica el dolor lumbar? Normalmente el médico hace, pues, unas preguntas para realizar la historia clínica, realiza, pues, un examen físico de acuerdo, pues, a las necesidades, puede identificar cualquier afección grave que pueda estar causando el dolor, ¿cierto? Normalmente también, para apoyarse de su diagnóstico, van a usar pruebas por imágenes, lo que comúnmente o normalmente se conoce como radiografías, tomografías, mielografías, resonancias magnéticas. Esto con el fin de encontrar como la causa exacta del dolor, y también para descartar otras patologías más graves, por ejemplo tumores, ¿cierto? Entonces siempre se puede diagnosticar de esta manera. ¿Cómo se trata el dolor entonces? El tratamiento para el dolor lumbar generalmente depende si el dolor es agudo o crónico. Como les dije antes, agudo es porque aparece súbitamente de un momento a otro, y crónico, pues, ya son las personas que vienen presentando o enfermedades o dolor constante en esta zona. En general, lo que se recomienda la cirugía solo si existe evidencia del empeoramiento de la lesión de los nervios y cuando la prueba de diagnóstico indica cambios estructurales para los que se han desarrollado procedimientos quirúrgicos, ¿cierto? Pero normalmente, pues, inmediatamente no le van a mandar una cirugía o algo así. Algunos tratamientos convencionales, ya que parezca un poco muy fuera de onda, las compresas calientes o frías. Las compresas calientes o frías no van a resolver como si la lesión lumbar, pero pueden ayudar a aliviar el dolor y reducir la inflamación de la zona, ¿cierto? Muchas personas les funciona muy bien, algunas usan paños calientes con sales de Inglaterra o cualquier otra sal que puedan haber, pues, en el mercado. También se recomienda la actividad física. El reposo en cama debe ser limitado, muchachos. No porque tenga un dolor lumbar se recomienda que se quede 8 días acostado. Listo. Algunos estudios demuestran que el reposo puede empeorar los dolores, entonces es muy importante que cuando tengan el dolor comenzar a hacer ejercicios de estiramiento y reanudar sus actividades diarias normales lo más pronto posible, evitando movimientos o situaciones que puedan empeorar el dolor, pero no se recomienda que se queden tirados en la cama. Ejercicios de estiramiento en el dolor agudo no son muy recomendados, pero son muy recomendados los ejercicios de estiramiento para cuando ya es una lesión o un dolor lumbar crónico, porque así se ayuda a recuperar como la elasticidad y la forma del músculo. Ejercicios de fisioterapia. Las fisioterapeutas son programas que ayudan a fortalecer los grupos principales de los músculos que sostienen la zona lumbar, son varios. Entonces mejora la movilidad y la fuerza y la flexibilidad y promueve un posicionamiento y postura adecuado, que en la mayor parte de las veces esos dolores son por higiene postural, como lo mencioné inicialmente.
También se habla del tema de medicamentos. Se usan una gran variedad de medicamentos para tratar el dolor lumbar. Es importante que tengan en cuenta que aunque hay muchos medicamentos que se venden sin fórmula médica, no debemos estar tomándolos porque el uso irresponsable de estos medicamentos pueden generar otro tipo de patología y muchos de ellos pueden generar daños renales. Entonces es importante que siempre un tratamiento para un dolor lumbar sea, por decirlo así, supervisado por una persona profesional, ¿cierto? Algunos medicamentos, y algunos medicamentos como tal pueden interactuar. Por ejemplo, si es una mujer embarazada, puede pasarle al feto. Si somos personas, pues el resto que no están embarazados, puede generar lesiones hepáticas o úlceras o muchas complicaciones que van a ser lo que comúnmente llamamos la cura fue peor que la enfermedad. ¿Listo? Se aconseja consultar entonces, muchachos, directamente al médico para que ellos sean quienes les orienten a tomar un medicamento. Normalmente para eso, pues, ¿qué se usa? Analgésico, pues medicamentos para el dolor, medicamentos para bajar la inflamación de la zona y ya. Y también, pues ya cuando el dolor lleva un poco más de tiempo, entonces hablan de terapias de bloqueo del nervio, que es lo que muchos conocen como infiltraciones o bloqueos. Estas infiltraciones o bloqueos lo que hacen es aliviar el dolor crónico mediante el bloqueo de la conducción nerviosa. ¿Qué quiere decir esto? Que un bloqueo va directamente la punción en el nervio. La eficacia de esto va a depender de la experticia que tenga la persona que se le va a aplicar el tratamiento, ¿cierto? Porque tiene que chuzar exactamente el nervio para que pueda haber un bloqueo del dolor. Y pues ya cuando definitivamente nada funciona, se recomienda la cirugía. Dependiendo pues de la patología que pueda estar adyacente, se va a recomendar pues la cirugía como tal. Entonces, los procedimientos quirúrgicos no siempre son exitosos y la falta algunos procedimientos funcionan, pero o pueden causar otras patologías o pueden causar o mejorar un poco parcialmente el dolor. Entonces muchas veces no es que se les quite el dolor directamente. El tema del dolor lumbar se puede prevenir, sí. Por lo general el dolor lumbar recurrente resultante de la mecánica corporal inadecuada, lo que hablaba ahorita, higiene postural inadecuada, se puede prevenir si se evitan movimientos que sacuden o lesionan la espalda, se mantiene una buena postura y se levantan los objetos de manera correcta. ¿Listo? Para mantener una espalda sana, entonces, muchachos, es muy importante que después de un periodo de inactividad, no es que, yo nunca hago nada, pero ya como que me entró la conciencia, entonces voy a empezar a hacer inmediatamente 2 horas de ejercicio y me voy a poner a levantar pesas y me voy a poner a hacer un montón de ejercicio. No, porque eso no es recomendable. Los ejercicios deben de ser de bajo impacto, caminar rápido, nadar, montar bicicleta, aumentar la fuerza, la flexibilidad muscular, estos ejercicios, pero gradualmente, para que no haya como ese choque de no hacer nada, pasar a hacer mucho, entonces nos va a generar un dolor, pues puede ser una lesión demasiado dolorosa. Siempre es muy importante, muchachos, que hagamos estiramientos, que hagamos calentamientos antes de iniciar la jornada laboral, que realicemos las pausas activas entre viajes, para así pues ayudar al funcionamiento de los músculos y a que ellos se estiren y se relajen un poco pues entre viaje y viaje. No se encorve cuando esté de pie o sentado. Nosotros tendemos como por el mismo peso del cuerpo, por el mismo cansancio a encorvarnos. Esto no es bueno porque está sobreestirando los músculos o sobretensionándolos, y lo que estamos haciendo es generando mayor dolor. Asegurarse que las superficies de trabajo estén a una altura cómoda. Siempre es muy recomendable entonces que ajusten las sillas para que se puedan sentar y estar pues, en una buena posición. Siempre siéntense con sillas con soporte lumbar. Hay una forma, pues si no lo podemos hacer porque las sillas no cumplen pues como la parte ergonómica, entonces podemos usar una almohada o una toalla enrollada como para ese soporte en la espalda que nos permita como relajar un poco la zona lumbar y así evitar la aparición de de la enfermedad como tal. Es muy importante pues tener una higiene postural para todo, no solo es para el trabajo, no solo para sentarse, sino también para dormir. Normalmente se debe dormir de lado, con las rodillas recogidas en posición fetal, para ayudar a abrir las articulaciones de la columna vertebral y aliviar la presión al reducir la curvatura de la columna. Duerma siempre en una superficie firme. Nos encanta, a muchos les gusta dormir en superficie blanda, esto les hace daño en la columna.
el tema del levantamiento de cargas, aunque en el trabajo no lo hacemos, pues, pero también en la aplicación en la casa. Entonces no levante cargas demasiado pesadas, no, si son demasiado pesadas, entonces ayúdese de otras personas o utilice medios para realizar el levantamiento. Siempre es mantener una nutrición y dieta adecuada para reducir y prevenir el sobrepeso, la obesidad, especialmente de la cintura, ¿cierto? Que no se tenga que ampliar mucho y ponga a prueba pues las zonas lumbares. Una dieta con una ingesta diaria suficiente de calcio, fósforo y vitamina D ayuda a promover el crecimiento de los huesos de nuevo. Y pues el tema del consumo de alcohol y cigarrillo, pues hay que tratar de evitarlo, de disminuir el consumo si lo tenemos muy alto, porque fumar, por ejemplo, reduce el flujo sanguíneo en la columna lumbar y contribuye a la degeneración de los discos vertebrales. Entonces fumar también aumenta el riesgo de osteoporosis e impide la recuperación, muchachos. Entonces la tos, cuando ya somos fumadores y llevamos mucho tiempo fumando, que ya nos está causando una lesión pulmonar, esta tos que nos genera este consumo de cigarrillo también puede aumentar el tema de los dolores lumbares. Entonces los invito a que incorporemos estas recomendaciones y podamos mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, compañeros, entonces teniendo ya un concepto técnico de lo que es el lumbago y las características de estos, por qué los podemos adquirir, entonces vamos a hacer un recuento de cómo puede afectar estas patologías osteomusculares en la empresa. ¿Sí? Entonces vamos a ver las estadísticas o los índices del 2019, 2020, 2021, con el fin de mirar al menos un comparativo en estos años de cómo se ha manejado esta patología, cómo se ha comportado en las instalaciones de la empresa. Aquí está contado pues todo el personal que hacemos parte de la compañía. Entonces comenzamos mirando que en el 2018 tuvimos un total de incapacidades de 208 incapacidades por un tema de lumbago, ¿sí? ¿Con cuántos días perdidos? 719. En el 2020 108 incapacidades con un total de 365 días. Si bien disminuyó en el 2020, sabemos que 2020 fue un año, digamos, un poco atípico para todo lo que fueron las empresas, ¿sí? Y todo lo que fue pues como productividad y todo. Entonces puede que haya rebajado, sí, pero no es una cifra que nos basemos mucho, ya que fue un año atípico, fue un año muy diferente, que nos cogió pues digamos como fuera de base a todos prácticamente. Entonces no sirve pues como mucho de referencia de lo que fue la disminución. Y en el 2021, o sea, lo que llevamos de este año, 3 meses, y ya llevamos 27 incapacidades con un total de 85 días perdidos, ¿sí? Entonces vemos que el lumbago afecta seriamente las condiciones de la empresa, las condiciones de salud de los colaboradores, de todos los operadores, de todos los administrativos, de todo el personal que está en la empresa. Ahora vamos a mirar por patologías, ¿cierto? Entonces miramos en el mismo periodo de tiempo, 2019 a 2021, lo que llevamos, entonces vemos de que las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo tienen un total de 1061 incapacidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor incidencia, la mayor presencia de ausentismo en la compañía la tenemos por patologías osteomusculares, ocupando el 54% del total de incapacidades que se presentan. Quiere decir que más del 50% de las incapacidades que estamos presentando en la empresa son por estas patologías que, digamos, por malas posturas, por malas decisiones que tomamos en nuestros ambientes de trabajo, y pueden afectarnos y se ven materializadas aquí en esas estadísticas. Ya sabemos que tenemos en terminales, la empresa cuenta en terminales con presencia de unos profesionales que nos acompañan en la realización de pausas activas, en la realización de acompañamiento y explicación de lo que son los protocolos de ascenso y descenso del vehículo, y para que aprovechemos estos espacios, aprovechemos estas personas que tienen todo el saber, que tienen todo el profesionalismo para acompañarnos, para decirnos realmente
cuál es la manera correcta de sentarnos, de realizar el descenso, el ascenso, de cuál es la postura que debemos de tener frente a ciertas actividades que realizamos. Entonces aprovechemos todos estos espacios que nos brinda la empresa, capacitémonos, crezcamos como colaboradores y crezcamos como personas, ya que el conocimiento no se queda solamente en la empresa, sino que se lo lleva a cada uno de ustedes. Entonces los quería dejar con estas cifras para que realmente recapacitemos un poquito y tomemos conciencia de que somos nosotros mismos los que tomamos muchas veces las actitudes de sentarnos mal, de hacer un mal uso o una mala postura, y eso se ve reflejado en nuestra salud, no solo en las estadísticas, sino en nuestra salud, y que muchas veces digamos que son patologías o lesiones crónicas que nos pueden afectar en nuestro estado como tal o en nuestra vida cotidiana. Entonces les dejo estas cifras para que reflexionemos un poquito y tomemos un poquito de conciencia.